quiero invitarlo a que abra la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a continuar hoy con nuestra serie que ya tenemos varios domingos viendo, y vamos a estar localizando el texto de hoy en el capítulo 2 de esta primera epístola de Juan. Yo había dicho que en un mensaje anterior que esto es uno de los libros más difíciles de predicar, de acuerdo a predicadores del pasado y predicadores de hoy en día, gente considerada como excelentes expositores. Pero al mismo tiempo, yo creo que esto es uno de los libros más prácticos de toda la Biblia. Y yo creo que nosotros estamos descubriendo eso en el día, o más que en el día de hoy, en la medida que desarrollamos esta serie. Como esto es un tema práctico, una carta práctica, yo quiero mantener la estructura de los mensajes relativamente sencilla. Y hoy básicamente yo tengo 3 versículos que exponer, 3, 4 y 5, una palabra clave que es obediencia y 2 principios de enseñanza, que son, número 1, la obediencia como prueba de mi conversión o de mi regeneración, de que soy cristiano, y número 2, que la mejor motivación para esa obediencia es el amor por Dios y no miedo a Dios. Con esa introducción yo quiero leer los versículos. Primera de Juan, capítulo 2, 3 al 5. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios. A lo largo de esta serie hemos estado hablando que el apóstol Juan ha estado estableciendo en esta primera carta criterios por medio de los cuales yo puedo conocer con certidumbre acerca de lo que es una conversión genuina. Juan no nos estimula a caminar en el mundo diciendo este es convertido, este no es. Sin embargo, él nos da claros criterios por medio de los cuales yo puedo juzgar, determinar, evaluar una verdadera conversión. Y él hace eso en vista de que en su tiempo había un grupo al cual ya hemos aludido, conocido como los gnósticos, y ese grupo de individuos afirmaba creer en Cristo con los labios, pero lo negaba en doctrina y lo negaba en hechos. Y por tanto, Juan está tratando de esclarecer eso para ellos y para nosotros hoy que estamos leyendo su carta. Habíamos hablado que en el capítulo 1, en los versículos del 3 al 7, Juan estableció los 2 primeros criterios de lo que como un verdadero creyente luce o debe ser o debe vivir. Y él habló de que él debe tener o ella debe tener una verdadera comunión con Dios y al mismo tiempo una verdadera comunión con sus hermanos. Y lo que me permite a mí tener esa comunión con Dios es estar en la verdad. Si no estoy en la verdad, pues obviamente esa comunión no puede existir. Y cuando pensamos en esa comunión con Dios, tengo que pensar en términos prácticos cómo está mi vida de oración, cómo está mi vida de palabra. Porque si yo no tengo una vida de oración, yo no tengo una vida de palabra, pues yo no tengo comunicación con Dios. Y si no tengo comunicación con Dios, me es imposible tener una verdadera comunicación con el hermano. Y si esas 2 cosas pues no existen, pues mi conversión, mi salvación tampoco existe. Y Juan lo que me está diciendo es no te engañes, no es verdad. Decíamos que lo que me permite tener comunicación con Dios es estar en la verdad. Si no estoy en la verdad, Juan hablaba de que estamos en tinieblas. Y si estoy en tinieblas, no he nacido de nuevo. Y si no he nacido de nuevo, estoy muerto. Y si estoy muerto, no tengo vida eterna. Y si no tengo vida eterna, lo único que tengo es vida temporal. Y si lo único que tengo es vida temporal, pues yo no tengo salvación alguna. En esencia, ese es el resumen del capítulo 1 en términos de la relación que Juan establece entre mi comunión con Dios, mi comunión con el hermano
y mi experiencia de conversión. Ahora, en este capítulo que yo leí, Juan establece un criterio más por medio del cual yo debo saber si realmente experimenté salvación o no. Y esto es como Juan lo dice. Y esto es como Juan lo dice, versículo 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Él lo dice de una forma positiva primero, de esta manera sabemos, y luego lo dice de una manera negativa en el próximo versículo. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. De manera que para Juan, el creyente no es alguien simplemente que afirma con los labios que conoce a Cristo y que un día hizo una profesión de fe. Para Juan, el creyente es alguien que obedece su palabra. Y esa enseñanza no es nueva. En el Evangelio de Juan, que había sido escrito 10, 15 años antes, en el capítulo 3, versículo 36, Juan dice, el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Juan está hablando de obediencia. El que no le obedece, pues no es creyente y por tanto la ira de Dios permanece sobre esa persona. ¿Te das cuenta el énfasis continuo que Juan hace acerca de la obediencia como señal de que ciertamente la persona ha sido regenerada? Antes de la conversión, el individuo en su carne no tiene el más mínimo deseo de agradar a Dios. Él tiene los deseos de la carne y la carne está solamente interesada en el aquí y el ahora, en los placeres, en los deleites, en aquello que puede producirle cierto placer, cierto entretenimiento, algo que es típico de aquellos que viven aquí debajo. Ahora, la carne no tiene ese deseo, pero aún pudiera tenerlo, que ya dijimos que no tiene ese deseo. Resulta que hay un problema y es que la voluntad del hombre está esclavizada al pecado. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 8, versículo 7 de Romanos, que la mente puesta en la carne, que es otra manera de decir, la mente del inconverso, es enemiga de Dios, no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. Es enemiga de Dios, por tanto no se somete a la ley, pero ni siquiera puede someterse a la ley. Esa es la razón por la que tenemos que darle gracias a Dios, que Él es quien sale a buscarnos, y como bien dice Pablo a los Filipenses en 2:13, Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces ahora nosotros entendemos cómo es que nosotros venimos a la salvación. Entendemos ahora cómo es que nosotros comencemos a obedecer. La persona convertida ahora tiene nuevos deseos por las cosas de Dios. La persona regenerada, que antes no tenía una voluntad capaz de obedecer la ley de Dios, ahora tiene una voluntad que sí puede obedecer a Dios o su ley, y de hecho muchas veces quiere incluso. La persona que ha sido convertida, cuando peca, tiene suficiente convicción, dolor interno en su interior, que le ayuda muchas veces a evitar esa misma experiencia en un futuro cercano. Yo menciono esto último porque yo creo que mucha gente está equivocada en términos de cuándo experimenta arrepentimiento. Y pensamos que cada vez que nosotros fallamos al pecar, cuando fallamos en no lograr lo que le habíamos prometido a Dios, cuando experimentamos algunos sentimientos negativos, creemos que esos sentimientos negativos equivalen a mi arrepentimiento. Pero muchas veces el sentimiento es solamente de vergüenza o de fracaso porque no logré alcanzar lo que me había propuesto.
Pero el inconverso y el ateo incluso, que no creen en Dios, son capaces de experimentar vergüenza y sentido de fracaso cuando ellos no logran alcanzar lo que se habían propuesto o habían prometido hacer. De manera que el sentido de vergüenza y el sentido de fracaso no son evidencia necesariamente de mi arrepentimiento. La vergüenza es algo que yo experimento cuando yo descubro o cuando tú descubres que yo no soy lo que yo creía ser o te había dicho que era. Por ejemplo, si te digo que yo hablo francés y a la hora de hablarlo yo no puedo hacerlo delante de ti, yo he mostrado que lo que yo decía que era no lo soy y me da vergüenza. Pero yo no estoy arrepentido. Y yo creo que eso es importante. Yo tengo ahora un sentido de fracaso porque fracasé en lo que me había propuesto o había dicho. El arrepentimiento es otra cosa, de acuerdo a la palabra de Dios. En el hebreo la palabra es S-H-U-B, shub, e implica la experiencia de un dolor interno, profundo. Y la motivación de la vergüenza y la motivación del arrepentimiento son totalmente distintas. En la vergüenza, lo que ha ocurrido precisamente es que yo descubrí que yo no era lo que yo creía, u otros descubrieron que yo no era lo que yo creía. En el arrepentimiento, el sentimiento que yo experimento no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Me duele haberle fallado a Dios, no a los hombres. No tiene nada que ver con mi reputación, que es la vergüenza. Tiene que ver con Dios. La vergüenza tiene que ver con el amor que yo me tengo a mí mismo. Mi reputación está en entredicho ahora y ha sido cuestionada. El arrepentimiento tiene que ver con el amor que yo experimento por Dios. ¿Cómo le puedo hacer eso a mi Dios? Como bien dijo José en el Antiguo Testamento, no le puedo hacer eso a mi Dios. La vergüenza produce un sentimiento pasajero que no tiene duración y que por tanto no produce en mí los cambios necesarios. El arrepentimiento es algo mucho más duradero y más productor o causante de cambios genuinos, verdaderos, profundos, que puedan durar en el tiempo. Yo creo que mucha gente cree que está obedeciendo cuando está desobedeciendo. Yo creo que mucha gente cree que se está arrepintiendo cuando está orando y muchas veces está pecando en su oración de arrepentimiento. Y la razón es que en esa oración de arrepentimiento, él o ella no está siendo honesto ni con Dios ni con ellos mismos y por tanto, más que resultar en un arrepentimiento, está resultando en un pecado mayor. Yo creo que nosotros no entendemos bien lo que Juan está tratando de comunicarnos cuando habla de obediencia. Y como yo quisiera hacer mi mejor esfuerzo de que usted lo pueda entender, yo voy a tratar de explicarles algunos conceptos claves y si usted se siente con convicción, la convicción no la produzco yo, la produce el Espíritu Santo que está en usted y que junto con usted está oyendo la exposición de la palabra de Dios. Y con eso yo quiero que podamos definir lo que es la obediencia y a veces la mejor manera de comenzar a entender un concepto es comenzando a entender lo que no es. Yo voy a comenzar por ahí, yo voy a comenzar definiendo lo que la obediencia no es. La obediencia no es estar mejor que el año pasado. Porque yo puedo estar mejor que el año pasado y estar en franca desobediencia. Si yo me emborrachaba 3, 4, 5 veces a la semana y este año yo solamente me emborracho 1 o 2 veces, yo sigo en desobediencia. Y muchas veces nosotros nos convencemos de nuestro arrepentimiento simplemente porque el pecado que practicábamos antes lo practicamos menos frecuentemente.
Y yo puedo aplicar eso a la sexualidad, a las finanzas, yo puedo aplicar eso a mi relación con mi pareja, yo puedo aplicar eso a mi veracidad. Si yo hoy digo menos mentiras que el año pasado, eso no me hace un hombre veraz. Yo sigo en franca desobediencia. El problema es que muchas veces lo único que logramos hacer es producir cambios conductuales que un psicólogo secular y ateo puede ayudarme incluso a conseguir. Pero el hecho de que yo haga cambios conductuales que resulten en una cierta mejoría externa de mis relaciones no dice que yo me he arrepentido, porque Dios conoce mi corazón y muchas veces en mi corazón me sigo muriendo por el mismo pecado que antes cometía externamente. Y Dios conoce eso y Dios juzga eso. La obediencia no es lucir mejor ante los hombres. La obediencia tampoco es lucir mejor que otro hermano que viene a la iglesia. Bueno, pero si me llevo de eso, la mitad de la iglesia está así. Puede ser que la iglesia entera está en desobediencia. No estoy diciendo que ese sea el caso, simplemente estoy explicando. Si yo tengo un cáncer menos agresivo que la persona que se sienta al lado, eso no dice que yo estoy libre de cáncer. Yo estoy enfermo. La otra persona puede estar más enfermo, pero 2 enfermos no hacen a un sano. Obediencia tampoco es cumplir un mandato el 60-80% de las veces. No sé cuántos de ustedes se tirarían en paracaídas si usted supiera que va a abrir el 60% de las veces. No, es obediencia a medias es desobediencia. Obediencia ni siquiera es hacer la voluntad de la persona que me da las órdenes, que en este caso sería Dios, o pudiera ser un jefe. Si yo hago eso a regañadientes, eso no es obediencia, eso es imposición, y yo tengo miedo de mi superior, porque es mayor que yo. Eso no es obediencia. Obediencia en el mejor sentido de la palabra no es simplemente cumplir una ley, que yo creo que es lo que mucha gente hace con Dios. Eso es más bien cumplir un deber. Eso es cumplimiento, no obediencia. Déjame leerte cómo Spurgeon entendió eso que yo estoy tratando de explicar. Y qué bueno que cuando tú piensas en una idea, tú puedes encontrar a alguien de la calidad de Spurgeon para que avale lo que tú entiendes. Spurgeon dice, la obediencia que no es voluntaria es desobediencia. La obediencia que no es voluntaria es desobediencia, porque el Señor mira al corazón y si Él ve que le servimos forzosamente y no porque le amamos, Él rechazará nuestra ofrenda. Yo entiendo eso, Spurgeon entiende eso. ¿Sabes quién más entiende eso? El mundo secular. Yo estuve en choque. Cuando yo me encuentro que los diccionarios seculares definen la obediencia de la misma manera que yo estoy tratando de definirla a la luz de la palabra de Dios. Eso es increíble. Porque cuando el mundo está de acuerdo con la Biblia, usted está en problema. La primera definición del diccionario secular dice que la obediencia es una conducta destinada a complacer al otro. De manera que, de acuerdo al diccionario secular, yo obedezco a Dios cuando yo lo hago con una actitud y Dios está complacido con mi actitud. ¡Wow! El diccionario entiende eso mejor que nosotros, o mejor que el pueblo de Dios. Segundo diccionario secular dice lo siguiente: la obediencia es una conducta sumisa con relación a otro. De manera que cuando yo obedezco la ley de Dios, bueno, pero si es su voluntad, pues tendré que hacerlo. ¿Qué más voy a hacer? Eso no es obediencia.
Eso es rebelión e imposición del mayor sobre el menor. Si tú juntas lo que la Biblia dice con lo que los diccionarios seculares dicen, déjame construirte una definición bíblica concreta de lo que es la obediencia. La obediencia implica someter mi voluntad sumisamente a la voluntad de la otra persona, que en este caso es Dios, de una manera que Él resulte complacido. Déjame ilustrártelo. Esposos, déjame comenzar por nosotros. Cuando Dios me manda a ser cabeza espiritual de mi hogar y yo asumo ese rol incómodo y disgustado, yo no estoy en obediencia, yo estoy en rebelión por el rol asignado. Efesios 5 me manda a hacer eso. Esposas, cuando la palabra de Dios le manda a someterse a sus maridos y usted lo hace a regañadientes, eso no es obediencia, eso es rebelión. Ahora tú tienes una idea quizás, una mejor idea de por qué en ocasiones por tanto tiempo el viento favorable de Dios no ha venido en mi dirección. Es que he estado en desobediencia. Porque en ocasiones estoy en violación de los preceptos y las otras veces cuando lo cumplo no es sumisamente de una manera que agrade a mi Dios. ¡Wow! ¡Cuánta desobediencia! Quizás comenzamos a entender qué es lo que Juan está diciendo. Las motivaciones para obedecer yo creo que es bueno revisar. Porque de nuevo yo creo que la mayoría de la gente obedece erróneamente o por la motivación equivocada. Yo estoy convencido de que la mayoría de las personas obedecen por miedo a las consecuencias de lo que a mí me pueda ocurrir o de lo que Dios le pueda enviar a mis hijos. Pastor, yo le tengo mucho miedo lo que Dios le pueda hacer a mis hijos. Yo lo he oído 1000 veces. Y esa expresión no honra a Dios, lo deshonra. No es digna de nuestro Dios. Es una expresión que ante el mundo empequeñece la imagen de Dios. Lo hace lucir como un ogro, como un monstruo que está en los cielos tratando de causarte consecuencias dolorosas, porque como dictador del universo que Él es, tú tienes que someterte. Cuando Dios ha sido todo bondadoso contigo, ha sido tu proveedor, te ha dado gracia, te ha dado misericordia, te ha dado perdón, te ha dado riquezas espirituales, y ahora ante el mundo tú lo haces lucir como un monstruo legislador. Eso deshonra a nuestro Dios. Cuando obedecemos por miedo, mi relación con Dios es distante, es lejana, es fría, es impersonal, es pesada. Dios me dice a través del libro de Santiago, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Pero yo no me puedo acercar a alguien a quien le tengo miedo. Y me relaciono con Dios por control remoto, a distancia. Y ahora estoy violando otro mandamiento porque no me acerco a Dios. Él dice, acercaos a mí. Aparte de eso, la relación por miedo a las consecuencias no me van a producir gozo. Yo no puedo disfrutar el miedo. Si usted lo disfruta, venga a consejería, por favor. Pero yo no puedo disfrutar el miedo. Y yo no puedo tener una experiencia íntima, cercana con mi Dios a través del miedo. De hecho, el obedecer por miedo a las consecuencias es la esencia del legalismo. Es la fibra de la cual se forma, se nutre, se constituye el legalismo.
Porque el legalismo es amor a las leyes motivado por miedo a las consecuencias de las leyes. En ningún momento amando al dador de esas leyes. Esa es la esencia del legalista. Él ama obedecer ciertas reglas. Él ama ver a otros obedecer las reglas que él cumple. Él ama ver a otros defender las reglas que él ha amado, que él estima, valora, porque él lo que ha hecho es que de todo el universo de reglas que existen, él buscó las reglas que él pueda cumplir y le guste cumplir. Él las va a cumplir y cuando termine de cumplirlas, él se va a sentir con méritos y derechos para desobedecer las otras reglas que ahora él va a determinar que son menores. Porque él ha cumplido con las mayores. Y una vez cumplidas las mayores en su propia estimación, entonces él se siente que puede desobedecer las menores. Y esas reglas que lo hacen sentir bien cuando él las cumple, son las que él ama. Y esa es la esencia del legalismo. No hay amor por Dios. Otros van un poco más allá, o dan un poquito mejor, porque terminan obedeciendo por el sentido del deber. Pero el sentido del deber nunca ha sido enseñado en la palabra de Dios como la primera motivación para obedecer. El deber está ahí para obedecer cuando yo estoy desanimado, cuando estoy desalentado, cuando no tengo las emociones. Es como decía esta mañana, es como el overdrive del carro, que usted lo pone cuando necesita un chin más de fuerza. Pero eso es una medida de emergencia. Usted no maneja en ese cambio, en ese overdrive, forma de manejar o del carro ser. Cuando Cristo quiso enseñar, o más que quiso, cuando Cristo enseñó, porque Dios nunca quiso algo, Él lo hace. Cuando Cristo enseñó de cómo debiéramos obedecer y cuál era la motivación para obedecer, lo hizo en la última noche, en el aposento alto, horas antes de irse a la cruz. Y Él dijo en Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Tú escuchaste? Cristo dijo, ¿tú quieres obedecer? ¡Ámame! Es fácil, no es pesado. Es algo que comienza por amarme. Si me amas, obedeces mis mandamientos. Y él agrega, dice, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Esa es la esencia de la salvación. Y haremos con él morada. Por tanto, cuando yo verdaderamente soy salvo, yo amo a Dios. Y cuando yo amo a Dios, yo obedezco sus mandamientos. Eso es lo que Juan está diciendo. Si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Tienes problemas con obedecer a Dios? Tienes problemas con amar a Dios. Hay dos razones principales por las cuales nosotros no amamos a Dios. Te voy a dar en mi opinión cuál es la más frecuente y luego la menos frecuente. La razón más frecuente por la que yo no amo a Dios es falta de conversión. Dentro del pueblo que se llama cristiano. Pues yo no tengo que irle a hablar al inconverso, él sabe que es inconverso e incrédulo. Y la segunda causa por la cual no amamos a Dios como Él debe ser amado, en personas que sí son convertidas, es porque el amor que tengo por mí es mayor que el amor que tengo por Dios.
E incluso muchas veces yo amo a Dios por el amor que me tengo a mí mismo. ¿Cómo, pastor? Sí, porque yo amo sus bendiciones. Y cuando esas bendiciones comienzan a tardarse en llegar, yo comienzo a distanciarme de Dios. Y luego me encuentro con el pastor y me pregunta, fulano, ¿cómo estás? Pastor, yo tengo que arrepentirme. Ajá, ¿y qué pasa? No, yo estoy molesto con Dios. Inmediatamente yo sé, hay bendiciones que no te están llegando. Porque mientras las bendiciones te llegan, todo el mundo ama a Dios. Es como los políticos y sus seguidores. Tan pronto pierden la elección, no quieren saber de ellos más. Cristo dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Pero después que Cristo dice en Juan 14:23, el que me ama guarda mis mandamientos, que eso es en el sentido positivo de la expresión, oye lo que él dice en el sentido negativo. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Hello. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. ¿Usted tiene problema con la obediencia? Vaya hoy donde Dios y pídale amor por Él y pregúntele a Dios, dígale, Dios, muéstrame si yo soy una persona convertida, porque hoy me dijeron que los convertidos tienen amor por ti y los que tienen amor por ti obedecen y yo no estoy obedeciendo. Por eso es que los predicadores dicen del pasado y del presente, esto es uno de los libros más difíciles de predicar. Yo te leí lo que Juan dice en su evangelio, te voy a repetir lo que dice ahora en su primera carta. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. La frase "y en esto sabemos" es repetitiva en la carta de Juan. En 5 capítulos aparece 5 o 6 veces. Y en el griego tú puedes saber algo de dos maneras. O de un conocimiento general o de la manera que Juan lo dice. Y Juan lo dice de esta forma. En esto tenemos la convicción. En esto tenemos la convicción de que si hemos llegado a conocerle, guardamos sus mandamientos. Y ahora entonces en el próximo versículo que yo leí al principio, él es más enfático. Él dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Wow. Y luego Juan como que no se satisface dice, y la verdad no está en él. Pero resulta que en el capítulo 1 ya me dijo que si la verdad no está en mí, estoy en tinieblas. Y que si estoy en tinieblas, no tengo salvación. La Biblia al día, oye cómo lo ponen. Es un lenguaje bien llano, pero que dice la verdad de lo que el texto dice. Oye como la Biblia al día dice. Si alguno dice, yo soy cristiano, coma, voy al cielo, coma, pertenecemos a Cristo, coma, pero no obedece a Jesucristo, miente. Wow. Juan establece claramente en el Nuevo Testamento, mejor que cualquier otro autor, la relación directa que existe entre conversión y amor por Dios, y entre amor por Dios y obediencia. Concluyendo entonces que el que no obedece no ha creído. Wow. Juan establece dos cosas. Uno, la mejor evidencia o una de mis mejores evidencias de conversión es mi obediencia. Y dos, la motivación de una verdadera obediencia es amor por Dios. Y oye lo que Juan agrega ahora en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, eso es obediencia, el que guarda su palabra,
en Él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Escucha ahora, en esto sabemos que estamos en Él. ¿En qué es que sabemos, Juan, que estamos en Él? En que guardamos su palabra. ¿En qué es que sabemos que nos hemos convertido, Juan? En que guardamos su palabra. Y si no obedecemos, Juan, no estamos en Él. Juan, y si no estamos en Él, estamos en tinieblas, en el mundo. Juan, y si estamos en tinieblas, no estamos en la verdad. Juan, y si no estamos en la verdad, no tenemos comunión con Dios, ni con los hermanos. Juan, y si no tengo comunión con Dios y con los hermanos, ya te dije en el capítulo 1 que no tienes salvación. Wow. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. La puerta, el camino que lleva a la gloria, al cielo, es angosto. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y yo le diré, fuera de aquí, jamás os conocí. ¿Por qué, Dios, tú dices eso? Porque no tenía las evidencias de conversión que Juan establece. Cuando tú comienzas a amar a Dios como fruto de tu conversión, es ahí cuando tú puedes decir, junto con Juan, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Esa idea de que la vida cristiana no es fácil. La ley de Dios es, mira hermanos, no es fácil. Eso viene del puro Hades. Huele a azufre por todos los lados. Pastor, ¿cómo usted se atreve a decir eso? Porque la palabra lo dice. Déjame leerte el veredicto del salmista con relación a la ley de Dios y lo que yo acabo de decir. Salmo 119, versículo 97. ¡Cuánto amo tu ley! Oye lo que nos dice. ¡Cuánto amo tus promesas! Tus bendiciones. No, el salmista no está hablando de promesas ni de bendiciones. De tu ley que me prohíbe, que me evita, que me dice que no puedo. ¿Cuánto la amo? ¿Y por qué la amas? Porque me proteges de pecado y de consecuencias. ¿Y qué más dice, pastor, el salmista? Gracias por preguntar. Versículo 97, primera parte, cuánto amo tu ley. Segunda parte, todo el día es ella mi meditación. La razón de que la palabra de Dios, la ley de Dios, es la meditación continua del salmista, es el resultado de cuánto amo tu ley. Pastor, yo tengo dificultad en leer la palabra. Claro, no la amas. Si la amaras, vivieras en ella. Y como yo lo sé, es porque el día que te enamoraste, te volviste loco y llamaba a esa persona 15 veces al día. Si te volvieras loco de la misma manera con la palabra, la visitaras 15 veces al día. A veces la novia o el novio, si no son del mismo temperamento, es otra vez. Saca el celular, mira, otra vez, mira, es él, mira, es el número. ¿Te imaginas que Dios tuviera que decir otra vez en la palabra? Mira, mi hijo, otra vez en la palabra. Versículo 47 del mismo Salmo 119. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. ¿Es este hombre un extraterrestre? ¿O qué? Que él siente por la palabra lo que la mayoría del pueblo de Dios no siente. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Salmo 119, versículo 119.
amo tus testimonios. Versículo 159, cuánto amo tus preceptos. Versículo 143, tus mandamientos son mi deleite. ¿Cómo? Sí, Jehová. Mi deleite no es la televisión, no es la computadora, no es lo que yo hago, no es mi dinero, no son mis logros, no es lo que el mundo me ofrece. Tus mandamientos son mi deleite. El salmista en el Salmo 48 dice, me deleito en hacer la voluntad de mi Dios. ¿Tú estás oyendo lo que estoy leyendo? Aquí hay una persona que dice, no, yo me someto a la voluntad de Dios. Yo me deleito en hacer la voluntad de Dios. Es como que hijos vayan donde sus padres esta tarde y digan, papá, mamá, a partir de hoy me voy a deleitar en obedecerte. Usted le da un ataque cardíaco. Que su esposa vaya donde el esposo esta tarde y le dice, mi amor, yo me voy a deleitar en someterme. Él se va a caer para atrás. Usted se va a quedar sola, no va a tener nadie en la casa. O que el esposo vaya esta tarde y le diga, mi esposa, mi amada, yo me comprometo hoy a ser, no tu jefe, el líder espiritual de nuestro hogar. La esposa va a dar un brinco, va a romper el techo, va a salir por la azotea. Y que él le diga, yo me voy a deleitar en hacer eso. Esa es la voluntad de Dios. Mira cómo es que debe ocurrir. Tú amas, número 1. Tú obedeces, número 2. Tú sirves, número 3. ¿Sabe cómo lo hacemos? Yo sirvo, número 1. Yo sirvo, número 2. Yo sirvo, número 3. Y después podemos hablar de obedecer. Y después podemos hablar de amar. Dios dice, no. Tú tienes 3 carretas delante del caballo. Tú tienes que amarme. Esa es la razón por la que cuando recién convertidos vienen a mí, pastor, ¿qué hago? Nada. ¿Cómo que nada? No, nada. Tú te quedas a los pies del maestro, recibes de él y aprende a amarle. Cuando le ames, vas a comenzar a obedecer. ¿Y cuándo voy a servir? Después que le ame y después que obedezca. Entonces le puedes servir. Y tu servicio será una ofrenda grata a Dios. Nosotros creemos que cualquier cosa que le hagamos para Dios, como que Dios está allá arriba muriéndose porque alguien le traiga un servicio. ¡Ay, qué bueno esa ofrenda de servicio que me trae! Dios no te necesita, ni a ti ni a mí. Dios quiere una ofrenda de servicio secundaria a una ofrenda de amor y obediencia. Servicio es totalmente secundario. Obediencia quiero y no sacrificio. ¿Se acuerdan de esa palabra? Es reiterativa, la misma cosa. Y mi obediencia no comienza el día que yo hago la acción. Mi obediencia comienza en mi mente, que continuamente está en rebelión. Eso es lo que ocurre muchas veces en la vida del cristiano. Él tiene una mente en rebelión, él tiene un corazón en rebelión, él tiene una voluntad en rebelión y él tiene una conducta sometida a un mandamiento por imposición que él hace de mala gana o de malas ganas. Eso es. Pablo dice, no es ahí. Él escribe a los Corintios, segunda carta, capítulo 10. Versículos 4 y 5. Y Pablo dice, tú tienes que traer todo pensamiento cautivo en obediencia a los pies de Cristo. No toda conducta,
todo pensamiento. Eso que tú estás pensando, eso que estás meditando, que no es bueno, que no es digno, que no es puro, eso en lo cual tú no debes pensar, que es contrario a Filipenses 4:8, en todo lo bueno, todo lo digno, todo lo puro, en esto pensar. Eso que estás pensando, que es contrario a mi ley, que me ofende, que yo conozco, que te hace que se vuelve pecado en ti una y otra vez, tú tienes que traérmelo en obediencia a los pies. ¿Y qué ocurre entonces? Oye lo que el mismo texto de 2 Corintios 10, 4, 5 dice, que eso se convierte en un arma poderosa que no es carnal y que es capaz de destruir fortalezas y pensamientos que se levantan de manera altiva en contra del conocimiento de Dios. Y algunos de nosotros tenemos fortalezas por años en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras voluntades que nos tienen amarrado. Y Cristo dice, ¿tú quieres destrucción de tus fortalezas? Tú tienes años sin lograrlo y continuará años sin lograrlo porque tú quieres hacerlo por tu fuerza, a tu manera, cuando tú quieres. Y es bien sencillo. Tú traes tus pensamientos en obediencia, cautivos a mis pies, antes de que se conviertan en acciones, y tú te arrepientes del pensamiento malévolo, maligno, inicuo que tienes, y me dices que tú estás en pecado por simplemente pensarlo, y entonces cuando tú haces eso, yo vengo y derramo gracia y poder y fortaleza y protección sobre tu vida, y tus fortalezas comenzarán a caerse porque yo he intervenido y no hay nada que pueda pararme. Eso es como se libra la guerra espiritual. Tu peor demonio no está afuera, está dentro y eres tú. No es de Satanás. Es tu voluntad férrea, inquebrantable. Nosotros preferimos perder con voluntad inquebrantable que ganar habiendo sido quebrantado por Dios. Y habiendo sido yo humillado por Dios, y habiendo yo admitido mi error, mi falta, mi pecado. Mi obediencia no tiene nada que ver con el otro. Yo y Dios. Mi pecado no tiene nada que ver con el otro. Yo y Dios. Lo he dicho no sé cuántas veces desde el púlpito, una vez más. Mientras yo insista en que mi pecado ha sido provocado, motivado, encendido por el otro, yo permaneceré en pecado, permaneceré estancado y esclavizado por las fortalezas de mi corazón, de mi mente, y yo permaneceré paralizado por mi carne y por los poderes de las tinieblas, porque Dios jamás soplará su gracia en esa dirección. Cuando yo vengo delante de Dios y me arrepiento quebrantado, le digo, yo Dios he pecado contra ti, solamente contra ti, oh Dios, he violado tu ley y no he tenido el arrepentimiento que debiera. Yo me arrepiento ahora, Dios, de tantas veces que he confesado sin arrepentirme. Yo hoy lo he entendido, Dios. Yo he estado preocupado por mi reputación. Yo he experimentado vergüenza. Yo he experimentado sentido de fracaso. Pero yo no he experimentado dolor por haber violado tu ley, tu santidad. Perdóname. Y ahora mismo, Dios, ni siquiera tengo el dolor que debiera estar teniendo por años de lo mismo. En tu gracia, Señor, dame lo que no tengo, produce lo que no puedo, produce en mí, Dios, lo que solamente tu Espíritu puede hacer, y perdóname, Dios. Y te olvidas de los demás. Cuando comiences a hacer eso, Dios comenzará a soplar el viento en tu favor. Pero es la obediencia que abre las puertas o la audición de nuestro Dios. Eso tiene beneficios. El obedecer de esa manera tiene beneficios enormes. El primer beneficio, el tiempo se me ha ido, voy a ir cerrando 3 beneficios rápidamente. El primero de esos beneficios es una vida estable, no una vida como un yoyo para arriba y para abajo. Cristo lo dijo de esta manera en Mateo 7, a partir del versículo 24. Te voy a leer algunas cosas nada más
Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, escúchame ahora, y las pone en práctica, eso es obediencia, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es lo que le da solidez a la casa que representa mi vida? ¿Que oí las palabras de Dios? No. ¿Que las memoricé? No. ¿Que sabía que eso estaba en Juan 3:15? No. Que lo que oí lo puse en práctica. Obedecí. Eso le da solidez a mi casa que representa mi vida. Y ahora cuando los vientos vienen, cuando los torrentes de aguas vienen, resulta que esa casa, mi vida, permanece firme sobre la roca. Versus la que se construyó sobre arena, que se derrumbó. ¿Por qué? Porque oyó y no hizo. Desobedeció. Primer beneficio, una vida estable. Segundo beneficio, gozo de vida. No de un evento, no de un concierto, no de una mañana aquí, no de una obra de teatro, de vida. ¿Y cómo yo sé eso? Porque Cristo lo enseñó. Cristo en el capítulo 13 de Juan se está despidiendo de sus discípulos horas antes. Le está hablando de las cosas más... Si usted sabe que se va a morir en unas horas, yo creo que usted rápidamente encuentra lo que es importante en su vida. Y Cristo le está hablando a ellos de las cosas importantes. Termina de hablarles de una serie de cosas que ellos debieran hacer. Y cuando llega al versículo 17 de Juan 13, escucha estas palabras. Si sabéis esto, seréis felices. Hasta ahí vamos bien. Ah, qué bueno, pastor. Qué bueno. Nada más tengo que saberlo para ser feliz. No. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. En otras palabras, si obedeces lo que oyes. Ahora, Cristo no me dijo, estaréis felices, porque yo puedo estar feliz ahora y triste mañana o aburrido mañana. No, Él me dice, seréis, será tu estado natural de vida continua el ser feliz. ¿Cómo? Si lo que oyes lo pones en práctica. Ahora yo entiendo por qué es que estoy tan infeliz tanto tiempo. Es que he estado en desobediencia. Y lo que creía que era obediencia, hoy aprendí que era simplemente vergüenza. Y ya lo he hecho tantas veces que ahora estoy sin vergüenza. Tercer beneficio. Mi camino prosperará. Pastor, ¿usted está ahora en el Evangelio de la Prosperidad? No, usted sabe que yo lo aborrezco con todo mi corazón. Yo no estoy hablando de eso, pero Santiago me dice lo mismo que se leyó aquí del capítulo 1 del libro de Salmos. Yo no le dije al pastor Luis que yo iba a estar compartiendo en él sabía que íbamos a hablar de la obediencia, obviamente, pero no en esta parte del mensaje, y él leyó acerca de este hombre del Salmo 1 que camina con Dios, cuyas raíces están profundamente en la tierra, que es bienaventurado, que no anda con impíos. ¿Y sabe lo que él leyó? Él prosperará en todos sus caminos. Ahora suena como Juan, absoluto, todos sus caminos. Él no dice él se hará rico, eso no es lo que está diciendo. Pero él prosperará, avanzará, verá sus propósitos realizados, llegará donde yo le he enviado. Y Santiago, en el capítulo 1, a partir del versículo 23, dice algo parecido, porque Santiago me dice que si yo oigo la ley, que él llama la ley de la libertad, y no me vuelvo un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ¿qué es eso? Obediencia. No soy un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Santiago me dice, Dios me dice a través de Santiago, que yo seré bienaventurado
en lo que hago, lo mismo del Salmo 1. Bienaventurado, Macarios en el original, feliz, contento, próspero en general en lo que hago. ¿Debido a qué? A que oí e hice. Oí y obedecí. ¿Cómo? Con una actitud interna que cuando Dios vio mi corazón y lo pesó en balanza de justicia, se sintió complacido con la actitud de mi corazón relacionada a mis actos de obediencia. Y no una obediencia a regañadiente. Bueno, si Jehová lo dice, si Dios lo dice, si esto es lo que manda ser esposa, si esto es lo que manda ser esposo. No, Dios no necesita eso. Usted le puede hacer eso a un dictador, no a Dios. Nosotros cantamos. Yo no sé si cuando usted canta, las palabras que usted canta les dan tan duro como a mí me dan. Porque yo oía lo que cantábamos hoy y es casi para irse amedrentado. Usted le cantó a Dios, te daré lo mejor de mi vida. Usted no le dijo a Dios ni siquiera, ayúdame, yo te voy a dar lo mejor de mi vida. ¿Tú entiendes lo que es eso? Eso lo entendió bien Abraham. Abraham, ¿cuántos hijos tú tienes? Uno. Tú y Sara, ¿cuántos son? Uno. Ese fue el que yo te prometí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántos años tú tienes? Tengo 100 ya, Dios. Pues mátame a tu hijo. ¿Cómo? Sí, que me lo mates. Y Abraham cogió a Isaac. ¿A dónde tú lo quieres, Dios? Por ahí. Pues, Isaac, coge la leña. Nos vamos. Papá, y el cordero, te apure. Jehová proveerá. Pero ¿sabes lo que dice el libro de Hebreos? Abraham no razonó que iba a haber un cordero al lado. O sea, no confunda eso. Porque el libro de Hebreos no dice eso. Abraham razonó que Dios podía resucitarle de la muerte. En otras palabras, yo lo voy a matar creyendo que Él me lo va a resucitar. Él pudo cantar, te daré lo mejor. Y cuando Dios vio la disposición del corazón, Dios le dijo, Abraham, no tienes que matar a tu hijo, yo no hago nada con un hijo muerto. Pero yo hago mucho con un corazón rendido. Yo solamente quería tu corazón rendido a mí como ejemplo para las generaciones que vienen. Y sabes que algunos de nosotros tenemos años Dios pidiéndonos pequeñas cosas. De lunes a sábado y el domingo yo cantando te daré lo mejor. Y esas pequeñas cosas yo rehusando ponerla en el altar. No es como un hijo. Eso es lo mejor. Nosotros cantamos, enséñame cuál es la canción que te hace sonreír, quiero entonarla. Y yo decía, no, yo quiero saber cuál es la vida que te hace sonreír para yo vivirla. Las canciones que cantamos me encantan, pero ¿sabes qué? Son promesas a Dios que yo le estoy haciendo en canción. De lo contrario, no dejan de ser simples entretenimientos. Qué bonita la música. Qué lindo canta esa niña. Sí, las voces pueden ser preciosas, pero ¿sabe qué? No es de eso que se trata. ¿Usted sabe qué más usted cantó? Se trata de ti, dice la canción. Eso es lo que, cuando yo estoy cantando canciones como esa, a mí me estremecen. Porque es de Él que se trata. Y yo sé que estoy haciendo un voto a Él en canción. ¿Usted entiende lo serio que esto es? Y cantamos, yo me rindo a ti. Todo a Cristo yo entrego. Y mañana usted anda con todo a cuesta otra vez. Escúcheme.
Yo hablaba con esto ayer con alguien que no es de esta iglesia. La única razón para usted hacer cualquier decisión en su vida, hay una sola razón y se llama Dios. El resto es pecado. Hablaba ayer con alguien que estaba en el mundo de los negocios. Miguel, ¿y si yo pierdo el cliente? Por eso yo lo hice para no perder el cliente. Eso es pecado. ¿Y cómo es pecado? ¿Sabe por qué es pecado? Porque tu confianza está en cómo tú vas a hacer las cosas para conservar el cliente y Dios no está en la ecuación. Bueno, ¿y qué tú harías? Yo voy donde Dios y hablo con Dios y le pido a Dios que le dé entendimiento al cliente y le dé gracia al cliente para cuando yo hable con él me entienda y me reciba y podamos hacer las cosas. Y si Dios después de eso decide quitarme el cliente, permítemelo decírtelo en dominicano, bien quitado. Bien quitado. Yo no necesito una cosa que Dios no quiere para mí. Así provea millones de pesos. Pero nosotros preferimos los millones. Hay una sola razón para usted contratar un empleado. Se llama la guianza de Dios. Hay una sola razón para usted cancelar un empleado. Se llama la guianza de Dios. Hay una sola razón para usted firmar un contrato o no firmar un contrato. Se llama la guianza de Dios. No hay otra. No hay beneficios. No hay sabiduría humana. Hasta donde yo entiendo, en oración, en consejo que he recibido, esta es la guianza de Dios. Amén. Hazlo. Y el resto, desobediencia, idolatría, Dios sacado de su trono, puesto en un segundo lugar. Y por eso entonces cosechamos tantas consecuencias. Pueblo de la IBI, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? Obedece sus mandamientos y pruébaselo al mundo. No a Dios, Él sabe si le amas o no le amas. Pruébaselo al mundo, obedeciendo. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.